Hay cosas que todo lo que hacemos queremos que dure, pero hay cosas que se hicieron para que duraran y han durado muchísimo. Yo no sé, ustedes saben dónde queda el Coliseo Romano. Todo su nombre lo dice, en Roma, ¿verdad? Y el Coliseo Romano fue construido en el 70 y 80 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ya casi va a cumplir los 2000 años y sigue ahí, amén. La Gran Muralla China se construyó antes de Cristo y ahí sigue, porque dura, amén. Pero ustedes saben cuál es esa obra arquitectónica que en el mundo ha durado por miles y miles de años. Ha sido las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto fueron construidas alrededor del 2580 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que más de 4500 años, amén. Estas cosas se hicieron para que duraran. Por otro lado, hemos visto fiascos arquitectónicos, ¿verdad? Cosas que no duraron, es más, cosas que ni siquiera terminaron. Todos conocemos la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Sí. Algo que se empezó para llegar al cielo y que durara, y la verdad es que ni siquiera se terminó, ¿amén? Eso muchos de nosotros sabemos en nuestros países, donde hay tanta corrupción, eso que se empieza y no se termina, ¿amén? Yo sé que en Colombia hay bastante de eso que se empieza y no se termina. Sí. Pero ¿por qué hablo de esto? Bueno, porque en Lucas 14, ¡Vamos, Lucas! Dios compara nuestra fe con la construcción de una torre. Y ojalá que esa torre no sea la Torre de Babel, amén. Bueno, pero en Lucas 14, la Biblia dice en el versículo 28. Contigo, hermano. Bueno, vamos a leer desde el 25 porque es bueno recordar el contexto de la escritura, que es ser un discípulo. ¡Vamos, bro! Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor al padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Versículo 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Amén. Acá es Jesús hablándonos del costo de ser un discípulo. Y después, de una manera muy elocuente, decirnos que tiene que ser primero por encima de todo. Nos dice que tenemos que empezar, el ser un discípulo es algo que se tiene que empezar para terminar. Hay dos cosas que están hechas para durar y está supuesta a ser esa nuestra fe. Otras cosas que ni siquiera se terminaron, pero lo mismo tiene que pasar por nuestra fe. La realidad, hermanos, es que la meta de nosotros no es durar muchos tiempos fieles. Nuestra meta no es durar mucho tiempo fiel. Nuestra meta ni siquiera es durar la mayoría del tiempo fiel. Nuestra meta es llegar fiel hasta el final. ¿Están conmigo, familia? Por eso el título de mi clase el día de hoy es Construyendo para durar. Construyendo para durar. ¿Para durar hasta cuándo? Hasta el final. Construyendo para durar. La realidad es que todas las personas construyen para que dure. Sí. Y la realidad es que nadie empieza pensando: ok, no va a terminar, o esto simplemente se va a caer en algún momento. Pero aunque muchos de nosotros no empezamos una vida como discípulos pensando que no íbamos a terminar, muchos de nosotros nos dejamos engañar y pensar que de pronto esto sería una opción. Primer punto para construir algo que dure es: entiende que habrá oposición. Entiende que habrá oposición. Vamos a ir a Juan 10, versículo 10. Vamos. ¿Están conmigo, familia? Ok. En Juan 10, versículo 10, acá nos habla un poco de la oposición que tú y yo vamos a enfrentar, o el opositor al que nos vamos a enfrentar. En Juan 10, versículo 10, dice así: el ladrón no viene más que a robar,
matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo primero que tú y yo tenemos que entender para empezar a construir algo que dure es que hay una persona que quiere destruir lo que tú ya empezaste a construir. Y ese es Satanás. Satanás es llamado el ladrón, que roba, mata y destruye. Y así como muchas obras arquitectónicas no terminan por la corrupción de los que roban, igualmente va a ser Satanás. Él va a querer robarte y destruir lo que tú has empezado ya. Realmente creo, familia, que muchos de nosotros estamos siendo confundidos a dejar de construir porque no entendemos que habrá oposición. Vamos a ir a Efesios 6, versículo 10. En Efesios 6, versículo 10, nos habla de quién realmente es el enemigo. Porque muchas veces podemos subestimar a nuestro enemigo, y es cuando no terminamos. En Efesios 10, versículo 10 dice, Efesios 6, versículo 10, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Recuerden, ¿quién es nuestro enemigo? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Tú tienes un enemigo que no tiene compasión de nadie. Y muchas veces, porque no entendemos cuál es el enemigo, dejamos de perseverar. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es la persona que empezó a estudiar la Biblia y está completamente orgulloso, que quiere siempre tener la razón. No, la lucha no es contra esta persona. ¿Es contra quién? Contra poderes, autoridades, potestades que dominan el mundo de tinieblas. Si tú crees que la persona con que compartiste la fe y te dijo de una vez, no quiero, de manera cortante, realmente él no es el enemigo. Ella simplemente está aquí engañada por Satanás. Predica, hermano, vamos. Nuestra lucha es con Satanás y todo su ejército. Y en el momento que tú hiciste a Jesús tu Señor y tu Salvador, te has alistado para la guerra. Y como dije antes, creo fielmente que una de las razones por que las personas no duran es porque aún no son conscientes de las artimañas de Satanás. Somos ignorantes, no conocemos a nuestro enemigo. Bueno, yo les voy a presentar un poco de su enemigo para que entiendan qué nos estamos enfrentando. Vamos a ir a Juan 8, versículo 44. Acá Jesús, el contexto de esta escritura es Jesús nos está hablando del enemigo. Y esto es lo que dice Jesús del enemigo en Juan 8, 44. Dice, desde el principio este ha sido un asesino. Está hablando de Satanás. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿Cuál va a ser la herramienta número 1 de tu enemigo? La mentira. Él es el padre de la mentira. Satanás es mejor en vender, como dice por acá, bamba, que los chinos. Amén. Tú puedes conseguir todo chino, ¿verdad? Tú puedes conseguir la réplica china de todo. Pero nadie hace mejor réplica de la verdad que Satanás. Pero todas son mentiras. No sé si ustedes han ido a Gamarra. Yo todavía no, pero yo veo mucho de Gamarra, ¿verdad? Y cuando tú vas a Gamarra a comprar tu ropa, ¿verdad? Y encuentras esos zapatos Adidas, ¿verdad? Así bien bonitos y bien baratos. Pero cuando te das cuenta, se llaman Adidas. Digo Adidas, ¿verdad? Ese es el propósito de Satanás. Satanás quiere hacer la mentira muy parecida a la verdad. O cuando encuentran los Pumas, pero atrás tienen un gato así bien feo. Porque no son originales. Y aunque esto suene chistoso, nosotros estamos comprando las mentiras de Satanás como verdades. Porque no entendemos las artimañas de Satanás. La realidad es que el diablo es experto en mentir y nos quiere vender su producto en todo momento. El diablo, el enemigo, tiene una colección de mentiras que nos quieren vender y que el
Hoy voy a revelarte muchas de ellas. Amén. La versión de Satanás del amor. ¿Cuál es la versión que Satanás ha creado del amor? Se llama idolatría. Esa es la versión de Satanás. ¿Qué quiere decir? Amar algo, lo que sea, no importa que sea, más que a Dios. Y esa es la versión falsa del amor, idolatría. La idolatría luce como amor, se siente como amor, pero no es verdadero amor. La idolatría se vende como pan caliente o como chifa afuera de San Marcos. ¿Ven? Se vende bastante. ¿Y qué? Y la idolatría es falso amor que el enemigo nos quiere vender. Y entre más noble sea tu idolatría hacia ese ídolo, mejor. Entre más noble sea, no, es que mis hijos son primero. Y entre más noble luzca la idolatría, mejor para Satanás. Oh, mi esposa es lo mejor. Yo amo a mi esposa más que. Y entre más noble sea la idolatría, más grande la mentira. Ese es el punto de todo esto. No importa cuán noble sea, es un falso amor. Y como dije antes, la idolatría luce como amor, se siente como amor, pero es falso amor. Pero no digo que no sea falso porque no es sincero. Digo que es falso porque al final no cumple el propósito del verdadero amor, que es acercarnos a Dios. Amén. Eso es lo que nos quiere vender el Satanás, el falso amor llamado idolatría. Yo pongo esto por encima de todo, pero no es verdadero. Satanás nos vende su propia versión de la iglesia, donde están esas sucursales religiosas, donde tienen la misma fe que Satanás, porque creen en Jesús como lo hace Satanás, porque le hablan a Dios como lo hace Satanás. ¿Tú sabías que Satanás le habla a Dios? Lo vemos en Job, lo vemos en los evangelios. Satanás ora a Dios, y Satanás habla más con Dios que muchos de los que llaman ser cristianos. Satanás conoce la Biblia también, pero ¿sabes qué? Esta religión es la de Satanás, que aunque conoce y le habla a Dios y cree en Dios, no cumple con su palabra. Y Satanás ha abierto muchas sucursales religiosas allá afuera, donde puedes creer en Dios, donde puedes hablar con Dios, donde puedes conocer la palabra de Dios, pero no la estás viviendo como un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. ¿Están conmigo, chicos? ¿Cuál es la doctrina de esa sucursal religiosa? Falsa doctrina, ¿verdad? Donde no hacen discípulos, donde no enseñan el plan de salvación de las Escrituras. Es fácil ver y lucen como verdad, parece verdad, se siente verdad, pero no es verdad. Donde no llaman a las personas a un verdadero estándar bíblico. ¿Están conmigo, familia? Como dije antes, Satanás tiene su propia versión de una relación con Dios. En Job vemos a Satanás hablando con Dios. Vemos que Satanás conocía la palabra de Dios, pero al final era que su propia relación con Dios. ¿Tú has oído a esas personas que dicen: yo tengo mi relación con Dios a mi manera? Ya sabes a quién le compró y dónde le compró, ¿verdad? Le compró esa mentira a Satanás. No hay tal cosa como yo tengo mi relación con Dios a mi manera, porque no se trata de tu manera, sino la manera de Dios. ¿Están conmigo, familia? Y una cosa que ha sido particularmente difícil esta semana es entender que Satanás también tiene su propia versión de una amistad, de ser amigos, y se llama agradar personas. La versión bamba de la amistad se llama agradar personas, donde puedo ver las cosas que están mal en la vida de mi amigo, pero no digo nada porque no lo quiero juzgar. Donde veo las cosas que está haciendo mal. Y esto también funciona en las familias también, el agradar personas. Veo a mi papá, a mi mamá viviendo una falsa religión, pero no digo nada porque no quiero sonar que estoy juzgando. ¿Qué quiere decir? Estoy dispuesto a priorizar los sentimientos de esta persona por encima de su bienestar. Me importa más cómo esta persona se sienta que cómo realmente su eternidad y su relación con Dios. Esta versión de amistad llamada agradar persona tiene como consecuencia al final destruirse mutuamente. ¿Y por qué digo que ha sido especial esta semana? Porque yo tenía un amigo llamado Miguel,
Miguel Rivera, a un hombre que conocí en el colegio. Este hombre era un gran amigo, andábamos para arriba y para abajo con él. Este hombre, yo podía confiar en él, él podía confiar en mí, nos reíamos, estábamos ahí para apoyarnos. Él me contaba sus cosas y yo le contaba las mías. Pero ninguno de los dos aceptaba a Dios al otro. Ambos hacíamos drogas juntos. Él me introdujo algunas drogas y yo le seguía el juego también. Él, en el momento en que a él le gustaba quitarle las cosas a las personas y yo era el que las guardaba. Esa era nuestra amistad. Esa era mi amistad en el mundo. Gracias a Dios, mis padres cayeron a la bancarrota. Y digo gracias a Dios porque eso nos sacó de ese país, de esa situación. Y gracias a Dios pude conocer a Dios cuando me fui de Colombia. Pero él se quedó ahí, viviendo esa vida. Las drogas, las situaciones en su vida lo llevaban a crear problemas internos, emocionales y mentales. Y esta semana me enteré que se suicidó. Y yo no fui el amigo que necesitaba, porque me compré la versión de Satanás que era una amistad. Esa es la consecuencia de las mentiras de Satanás, siempre es muerte en tus relaciones. Ese es el punto de todo esto, familia. Vamos, hermano. Tenemos que entender. Quieres construir para durar, tienes que entender que habrá oposición y que el enemigo no está jugando, que el enemigo solo quiere robar, matar y destruir, y son las mentiras su arma número uno. Pero ¿qué? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos cuando vemos que Satanás está atacando y que quiere destruir? Obviamente no, amén. Por eso el segundo punto es: pelear es necesario para durar. Pelear es necesario para durar. Vamos a seguir leyendo en Efesios 6. En Efesios 6 seguimos leyendo en el versículo 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Acá nos dice, nos está dejando saber cuál es el enemigo. Nos deja saber que habrá oposición. Y nos dice, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que empezar a pelear. Y nos deja ver la armadura de Dios. Nos habla de muchas cosas acá, pero yo quiero mencionar algunas de ellas, que es necesario que nosotros hoy empecemos a entender que tenemos que empezar a pelear. Nos habla del cinturón de la verdad. Y no estamos hablando de la palabra de Dios, porque habla de la espada de la palabra de Dios después. Hablamos de decir la verdad. Cuando tú dices la verdad, estás atacando a Satanás, porque es la mejor arma de Satanás es la mentira, la tuya es la verdad. Cuando confiesas pecado, cuando eres abierto con las luchas en tu corazón, estás peleando contra Satanás. Estás construyendo para durar. Pero si tú estás escondiendo cosas en tu corazón, si tú sigues con el orgullo de no querer ser abierto y vulnerable, no vas a durar. Y vas a empezar a comprar la mentira de Satanás. La verdad tenemos que decirla en todo momento, por más difícil que sea. Dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio. ¿Qué quiere decir? Compartir nuestra fe, la disposición de hacerlo. Y muchos de nosotros tenemos que entender que la disposición de proclamar el evangelio es que proclamar el evangelio. Estamos dispuestos a hacerlo y lo hacemos. Y eso nos protege contra las artimañas de Satanás. Y el final, y a uno no sé si pueda decir más importante, pero para cerrar con broche de oro, la oración. Tu intimidad con Dios.
Yo no quiero meterme en la relación con Dios de nadie, pero Dios me dice que lo tengo que hacer para cuidar de mis hermanos. Pero muchos de nosotros no estamos teniendo esa verdadera profundidad en nuestras oraciones. Oramos 10 minutos, 15 minutos y creemos que eso está bien. Y creemos que eso está bien porque cuando éramos religiosos lo hacíamos 5 minutos. Pero eso no es verdadera intimidad con Dios. Jesús oró 3 horas en Getsemaní para cambiar su corazón y era el Hijo de Dios. ¿Tú crees que tú puedes sobrevivir con 15 minutos al día? Tenemos que empezar a ver las artimañas de Satanás. Él quiere hacerte pensar que estás bien. Él quiere pensar que eres espiritual cuando no estás siendo espiritual. Hoy tenemos que darnos cuenta que pelear la batalla es agarrar las armas que Dios nos ha dado y ponerlas en práctica. ¿Están conmigo, chicos? La verdad es que muchos de acá nos sorprendemos porque las personas se van de la iglesia. Nos sorprendemos porque las personas se van de la iglesia y que vuelven a la esclavitud de su pecado y a sus vidas seculares. Y nos sorprende. ¡Wow! ¿En serio? Nos sorprende cuando las personas dejan el reino de Dios y se van ¿a qué? A vivir sus propias vidas como lo decían en el mundo. Y no nos debería sorprender. La realidad es que la gran mayoría de personas que se van, primero que todo, están escondiendo cosas en su corazón. Entonces era normal que se cayeran. Era normal que dejaran de perseverar, porque guardaron cosas en su corazón y no estaban hablando la verdad. No nos sorprenda que la mayoría, sino todos, que se cayeron de la fe, que se han dejado, ya no estaban en la misión. ¿Por qué nos sorprende? Es como, lo estabas viendo desde hace un rato que ya no estaban en la misión. ¿Por qué nos sorprende esto? Dejaron de pelear. Y pelear es necesario para durar. ¿Están conmigo, chicos? Contigo, hermano. Y por último, y estoy casi seguro, y digo casi, no porque haya sabido de alguien que no lo haya hecho, sino porque no quiero generalizar. Estoy casi seguro que ninguno está teniendo una buena relación con Dios en ese momento. La realidad nos sorprende cuando las personas se van del reino de Dios. Nos sorprende que las personas se alejan de Dios cuando dejan de pelear. Y es que pelear es necesario para durar. Amén, vamos mal. A mí me sorprende que alguien que no tiene una buena relación con Dios se vaya a la iglesia. A mí me sorprende que una persona que no estaba en la misión se vaya a la iglesia. A mí me sorprende que una persona que empezó a ver su obediencia a Dios como una obligación se vaya a la iglesia. Vamos, Juan. Tú no te sorprendes porque el agua moje, ni porque el fuego queme, ni porque las aves vuelen. ¿Por qué te sorprenden esas cosas? En la realidad, familias, que tenemos que pelear esta batalla espiritual y habrá personas que van a caer muertas. ¿Por qué? Porque no pelearon la batalla. La decisión que tomes hoy decidirá si realmente estás construyendo para durar o no. La pregunta es, ¿vas a pelear el día de hoy? Eso, tú lo decides. Vamos a ir a Mateo 7, versículo 21. Vamos, Juan. Bueno, Mateo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Eso lo quería leer más. Cada uno tiene ese mensaje que entendió. Vamos a seguir leyendo. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Acá nos habla de dos hombres que empezaron a construir algo. ¿Y sabes quiénes son esos hombres? Tú y yo. Ahora, ¿quién de esos dos tú y yo vamos a hacer? Lo escoges tú, ¿verdad? Habla de estos hombres que uno estaba construyendo una casa y el otro también. El viento azota y el otro también.
Los ríos se crecen en una y los ríos también en la otra. Pero su resultado fue completamente diferente. Porque ¿cuál era la diferencia? Su simiente. Bueno, la realidad es que Dios nos habla de que muchas cosas son eternas. El reino de Dios será eterno. Nuestra salvación será eterna. El amor de Dios es eterno. Pero acá está hablando de la palabra de Dios, siendo esa base de nuestras vidas. El problema es que existen algunos religiosos, como lo he sido muchas veces yo, queriendo engañarme a mí mismo y creer que simplemente escuchando la palabra de Dios estoy construyendo sobre la roca. Y creer que solo escuchando la palabra de Dios estás construyendo sobre la roca es creer que vas a pasar tus clases solo por ir a clase y escuchar al profesor. Es bastante ridículo, ¿verdad? O que te van a ascender en tu trabajo solo por darle la razón a tu jefe cuando te corrigió, ¿verdad? No, tienes que hacer algo, ¿verdad? Tienes que poner en práctica. Creer que estás bien con Dios solo porque vienes a escuchar el mensaje es tan ridículo como que tu esposa va a estar feliz porque le dijiste que sí cuando te pidió a que recogiera los zapatos de la sala, ¿eh? Los casados me entenderán, ¿eh? Pero solo con decirle que sí a tu esposa y no hacerlo, no saca nada. A veces pensamos que estar con la iglesia y decir sí al mensaje es estar bien con Dios. Pero el insensato, igual que el sensato, escucha la palabra. ¿Qué quiere decir que el insensato está acá? Escuchando ahorita mismo. ¿Qué quiere decir que el insensato está acá? Teniendo sus tiempos con Dios. Que el insensato también tiene sus tiempos de discipulado. Ahora, el que no está teniendo tiempos con Dios, ni discipulado ni viene, pues no es un discípulo. Es fácil, ¿verdad? Pero inclusive el insensato que lo hace es el que viene y no pone en práctica. ¿Están conmigo, familia? Hay dos mujeres en esta iglesia que me inspiran mucho. Y son nuestra hermana María Beatriz y nuestra hermana Wendy, ¿amén? El que las conoce sabe de qué estoy hablando. Estas son madre e hija. ¿Y qué? Ellas han recibido los azotes del viento, del agua, como muchos de ustedes y nosotros no vamos a tener que vivir. Ellos han tenido que pasar por torrentes. Estoy hablando pérdida de seres queridos, sufrimiento fuerte a causa del pecado de otras personas, dolores que pocos de ustedes y yo vamos a experimentar algún día, más los retos de vivir en Guaral y venir acá a buscar el reino de Dios. Pero en medio de todo esto están fieles y firmes para Dios, amén. ¿Por qué? Porque están construyendo sobre la roca. Porque entienden que no se construye simplemente viendo, sino peleando también la batalla espiritual. Ahora, ¿han sentido los golpes? Obvio, no son de palo, ¿verdad? Pero acá están fieles y firmes. Han sufrido cada una de esas cosas y la han tenido que procesar y la han tenido que vivir, pero están acá, fieles y firmes, porque así es que se construye, pues cuando se pelea. Yo quiero preguntarte, casados, ¿sobre qué están construyendo el día de hoy? ¿Sobre qué están construyendo su familia el día de hoy? ¿Vas a ver a tu pareja en el cielo? ¿Vas a ver a tu esposo o esposa en el cielo? Solteros universitarios, ¿sobre qué estás construyendo el día de hoy? Si nos visitas el día de hoy, ¿sobre qué estás construyendo? Pero para construir algo que dure, es necesario pelear. ¿Están conmigo, familia? ¿Están animados, familia? Amén. Tercer y último punto. Simple. Decídete. Decídete. Vamos a ir a Juan 6. Versículo 60. Decídete. Juan 6, versículo 60. Contigo, hermano, vamos. Dice así. ¿Están conmigo, familia? Dice: al escucharlo, muchos de tus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, le reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieron al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes?
El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quién eran los que creían, no creían, y quién era el que iba a traicionarlo, así que añadió: por eso les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Acá era el inicio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y que muchas personas estaban luchando con Jesús. ¿Quién puede aceptar esta enseñanza? Es muy difícil. ¿Jesús qué hace? Si eso lo hace luchar, imagina que yo les contara las cosas que realmente los hiciera luchar a ustedes. ¿Pero qué? Dijeron, ¿quién puede aceptarla? Y rechazaron y dejaron a Jesús. Familia, ser discípulo, ser un cristiano es todo menos fácil. Es todo menos fácil. Y si tú realmente te hicieron un verdadero discípulo, seguramente te dejaron ver que no iba a ser fácil. Porque te dejaron ver el costo de ser un discípulo. Si tú eres un discípulo el día de hoy, verdadero discípulo, contigo contaron el costo. ¿Qué quiere decir? Te mostraron cuán difícil iba a ser perseverar hasta el final. Pero ¿qué pasa? Pudieron habernos contado el costo con nosotros. Dios nos pudo haber dado salvación. Dios pudo habernos dado una nueva familia. Nos pudo haber dado todo. Pero al momento en que dejamos de pelear, comenzamos a sentir esto muy difícil. Porque dejamos de pelear, porque dejamos de construir, comenzamos a decir: esto está difícil, ¿quién puede aceptar esto? Y porque dejamos de pelear, comenzamos a preguntarnos: ¿quién puede aceptar esta enseñanza? Comenzamos a decir: esta enseñanza es muy difícil. ¿Y sabes dónde terminan esas personas que dejaron a Jesús porque la doctrina era difícil? ¿Sabes dónde terminan las personas que empiezan a quejarse de que la doctrina es muy difícil? Bueno, ¿recuerdas esas sucursales religiosas que abrió Satanás? Allá. Cuando la doctrina se vuelve difícil en el reino de Dios, nos vamos a un lugar donde la doctrina sea fácil. Nos vamos a donde la doctrina sea fácil y decimos: no. Y nadie va a decir que deje el reino de Dios. Va a decir: no, yo realmente creo que es diferente. No, yo sigo creyendo en Dios, pero eso que enseñan allá no es correcto. Ellos estaban dejando a Jesús a causa de la doctrina. El que se va porque la enseñanza es muy difícil llega a unos lugares donde la enseñanza es fácil, donde la doctrina parece verdad, pero es mentira, donde en nuestro corazón creemos en Jesús, pero no en vivir como discípulos. Y ahí terminan los que empiezan a buscar algo más fácil. Comenzamos a simpatizar con la religión del mundo. Comenzamos a simpatizar con el mensaje de los religiosos que no está salvando a nadie. Pero me encanta eso, me gusta. Comenzamos a simpatizar con la religión del mundo, aunque no estén predicando el mensaje de salvación. Comenzamos a simpatizar con el mensaje de la religión del mundo, aunque no estén salvando a nadie ni estén haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque dejamos de luchar y empezamos a creer que la doctrina dentro del reino de Dios es muy difícil. ¿Están conmigo, familia? Vamos a seguir leyendo, versículo 66. Vamos, Juan. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, los únicos que quedaban, los 12. Jesús les preguntó: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. Acá vemos el ministerio de Jesús con muchas caídas, y vemos que solo quedan los 12. Jesús les hace una pregunta que resuena en los corazones de todos. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren irse? Me niego a pensar que Jesús no amaba a estos hombres, porque no creo que haya habido persona que amara más a estos 12 hombres que Jesús. Amén. Pero amor no es sentimentalismo. Amor no es sentimentalismo. Podemos amar a las personas, pero si quieren alejarse de Dios, pueden hacerlo.
pregunta es, ¿ustedes también quieren salir? Les preguntó Jesús. Jesús amaba, pero a veces confundimos amor con sentimentalismo. Me importa más lo que sienta esta persona, me importa más el estado de ánimo de esta persona, me importa más sus sentimientos que su estado espiritual. Jesús les da la opción de irse. Y yo me imagino a Jesús diciendo las palabras, pero yo realmente creo que él deseaba con todo su corazón que se quedara. Me llevo a pensar que Jesús quería que se fueran, no creo y no es verdad. Pero él estuvo dispuesto a dejarlos ir. Porque amor no es sentimentalismo. ¿Están conmigo, chicos? Pero Pedro entendía lo que los demás no entendieron. Pedro entendió, ¿para dónde? ¿Para dónde vamos a irnos? Y esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Para dónde nos iríamos? Si dejamos la palabra de Dios, si dejamos el reino de Dios, ¿para dónde? ¿Para dónde no hay lugar? Y eso es bueno. Hay que quemar los barcos. Hay que quemar los barcos. No hay otra opción. El mundo no es una opción. La religión del mundo no es una opción. El pecado no es una opción. Por más difícil que fuera la enseñanza, Pedro entendía, no hay otro lugar para estar. Hoy quiero retarte. ¿También quieres marcharte? ¿También quieres marcharte? Si tu mejor amigo en el reino de Dios deja de perseverar, ¿tú también quieres marcharte? Si tu esposo o tu esposa cae de la fe, ¿tú también quieres marcharte? Si tu discipulador deja de perseverar, ¿tú también quieres marcharte? Este punto es fácil. Decídete. Decídete qué vas a hacer. O te vas y sigues con lo que quieras después de eso, o te quedas. Pero no es para calentar asiento. Si nos quedamos acá, no es para vivir una vida que tibia en Jesús, porque eso no existe en la Biblia. Bueno, la Biblia existe y Dios, Jesús nos domina. Si nos quedamos, es para vivir como verdaderos discípulos hasta el final y terminar. ¿Está conmigo, familia? Y lo digo y se los pregunto con el mismo corazón que creo que Jesús lo preguntó, con un deseo enorme que se quedara. Pero amor no es sentimentalismo. Tú eres el que decide qué vas a hacer y tienes, ojalá que solo una opción, porque para un verdadero discípulo solo hay una opción: quedarse. Pero para los demás no. Si nos visitas el día de hoy, queremos ayudarte a construir algo de verdad. Queremos ayudarte a construir algo que dure. Amén. Queremos que construyas una fe genuina, una relación con Dios genuina y una convicción de las Escrituras. Pero es tiempo de que te decidas. En conclusión, familia, nuestra meta no son 20 años. Nuestra meta no son 40 años. Y si nos va bien a algunos de nosotros, nuestra meta tampoco es 50 años, sino toda la vida y hasta el final. ¿Amén? Hoy, si eres discípulo, es el tiempo de empezar a construir algo que dure. ¿Amén? Pero es necesario que entiendas que va a haber oposición. Hay oposición del mundo espiritual maligno, de nuestro enemigo Satanás. Y necesitas entender que para construir es necesario también pelear. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto el día de hoy a pelear con todo lo que Dios te ha dado y llegar hasta el final? Familia, vamos a tomar una decisión de dar todo para continuar algo que dure y llegar juntos hasta el cielo. Familia, los amo y que para Dios sea toda la gloria. Amén.